enseguida tengo el altísimo honor de pasarle la estafeta justamente a la doctora Adriana Margarita Isunza Díaz, que será nuestra próxima disertante en esta conferencia central. La profesora Adriana es licenciada en Administración con maestría en Educación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es doctora en Ciencias de la Educación por UNISAN Cancún, siendo su línea de investigación la formación universitaria bilingüe. Es investigador del Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Posgrado, el CICIP. Es docente de posgrado en Ciencias de la Educación en la Universidad Santander Cancún, especializada en diseño y evaluación curricular y de ambientes de aprendizaje, también de desarrollo cognitivo y aprendizaje por competencias. Realizó el diseño curricular e implementación del curso en línea de inglés básico para la Universidad de Quintana Roo en su modalidad virtual. Es diseñadora e implementadora de cursos de formación para tutores y docentes en instituciones tales como Grupo Experiencias Xcaret y la Universidad Tec Milenio. Ha impartido conferencias de servicio al cliente, webinars relacionados con la educación bilingüe, el trabajo colaborativo, las innovaciones educativas y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales de educación como ponente y conferencista central. Es dedicada en la actualidad a la docencia en el nivel superior y posgrado y la capacitación gerencial. Ha diseñado paquetes didácticos bilingües para la introducción a la lectoescritura, así como para diversas asignaturas impartidas en inglés a nivel superior. Sus puestos anteriores incluyen la dirección de una escuela primaria particular en Playa del Carmen, México, además de amplia experiencia en empresas transnacionales, colaborando de manera directa con altos ejecutivos. Cuenta con la certificación internacional del Instituto Técnico de Estudios Profesionales, también en metodología de la investigación basada en las mejores prácticas del PMBOK, así como en fundamentos de psicología positiva, el estándar ECO 217 de la norma Conocer y diplomados en competencias directivas, formación docente en TICS y otro más en evaluación del desempeño en modelos de educación basados en competencias. El día de hoy, y de acuerdo con su línea de investigación y como parte de su experiencia como conferencista, nos hablará del tema el aula invertida en la nueva realidad educativa, en el que se orientará a caracterizar la importancia de esta metodología de aprendizaje, su relación con la virtualidad y su pertinencia en la nueva realidad educativa post-pandémica. Escuchemos a la doctora Adriana Isunza. Te lo agradezco, doctor. Gracias por la presentación. Un abrazo virtual para todos desde Playa del Carmen, Cancún. Bueno, no es Playa del Carmen, Cancún, ya me equivoqué. Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Y vamos a iniciar con este tema que, pues, en la actualidad es de gran pertinencia. Les invito a que a lo largo de esta conferencia de 20 minutos, reflexionemos sobre la relevancia del aprendizaje invertido y de la metodología didáctica del aula invertida como innovaciones educativas en las condiciones pospandémicas y sobre todo de acuerdo con las condiciones del mundo actual. ¿Qué contenidos vamos a reflexionar a lo largo de estos 20 minutos? Vamos a hablar de manera muy general de los fundamentos teóricos del aprendizaje invertido, sus características, pilares, los roles, las condicionantes, ventajas y por supuesto las limitantes para que juntos lleguemos a conclusiones. Y yo les propongo partir de las siguientes interrogantes para que a lo largo de la conferencia vayan ustedes definiendo su propia respuesta. ¿Son la educación en línea y los modelos híbridos medios que favorecen o entorpecen el aprendizaje invertido? ¿Qué tan pertinente resulta el aula invertida para alcanzar resultados que reflejen un aprendizaje desarrollador?
en qué niveles educativos se debe aplicar la metodología del aula invertida. Y vamos entonces a tratar de identificar o de caracterizar los tres diferentes tipos de innovaciones educativas. Tenemos en primer lugar las innovaciones educativas que están dirigidas a los contenidos. Son las innovaciones educativas institucionales, cuyos productos son los MOOC o las cadenas de bloques. ¿Qué son estos MOOCs? Esos cursos masivos de acceso libre que están disponibles en las redes sociales. Bueno, no en las redes sociales. Hay muchas universidades que han puesto a disponibilidad del público estos cursos abiertos en donde pueden asistir, pues en ocasiones miles de asistentes libres de costo y se otorga una certificación. Las cadenas de bloques en la educación se utilizan sobre todo precisamente para estos procesos de certificación y de credencialización. Tenemos también las innovaciones que van dirigidas a desarrollar nuevos productos o servicios que mejoren precisamente el aprendizaje. El doctor Meneses nos hablaba el día de, creo que fue el primer día de nuestras actividades, de situaciones como la realidad mixta, el metaverso, la realidad aumentada, los ecosistemas de aprendizaje. Y estas innovaciones educativas que son aplicadas directamente en el aula por el profesorado en sus asignaturas, esto es, en sus trincheras. Y son innovaciones educativas basadas en los sistemas e-learning, esto es, en la tecnología. Dentro de estas innovaciones educativas tenemos precisamente el aprendizaje invertido y el aula invertida, además del aprendizaje adaptativo, la gamificación, la inteligencia colectiva, entre muchos otros. Y todas estas innovaciones tienen como base o como medio principal la tecnología. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el aprendizaje invertido y el aula invertida? El aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico, ¿sí? Este enfoque pedagógico que plantea la necesidad de transferir, de mover gran parte de lo que se hacía antes dentro del aula, fuera del aula. Por eso es precisamente que se llama invertido. Durante la clase lo que se va a hacer es desarrollar procesos cognitivos de mayor complejidad y acompañar a los estudiantes en la construcción de productos. Por lo tanto, el aprendizaje invertido se va a utilizar la metodología del aula invertida. Entonces vemos por un lado que el aprendizaje es un enfoque pedagógico y el aula invertida es una metodología. Como les decía, hay que asignar a los alumnos materiales para revisar antes de clase y están a nuestra disposición como diseñadores curriculares, como productores de material desde la web 2.0 hasta la 4.0, en donde podemos crear, publicar y sistematizar recursos a través de Internet. Lo que va a hacer el aprendizaje invertido es abrir las posibilidades a un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más flexible y, por supuesto, con un enfoque completamente diferente a la educación tradicional. El término del aprendizaje invertido fue acuñado en el año de 1998 por estos investigadores, Walworth y Johnson Anderson. Y ellos, bueno, lo que plantearon fue 3 momentos que en la actualidad se continúan siguiendo. Esto es el antes, el durante y el después, ¿sí? Más adelante vamos a profundizar un poquito más. Antes, ¿qué es lo que sucede? El alumno, a través del estudio independiente, va a tener un acercamiento al contenido. Durante la clase, lo que se fomenta es la comprensión del contenido a través de la resolución de problemas, de la realización de proyectos, de diferentes actividades que han sido planeadas de manera previa por el docente, porque lo que se busca es realizar actividades y posterior a ella, esto es, en el después, se van a consolidar los conocimientos. Entonces, el antes, el durante y el después, si se dan ustedes cuenta, se van a basar y van a tener la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación para acceder sobre todo al material de apoyo y, por supuesto, para tener sesiones tanto sincrónicas, asincrónicas, que pudieran ser también virtuales o presenciales. Lo que se busca con el aprendizaje invertido es la aplicación inmediata del conocimiento. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos didácticos o fundamentos teóricos del aprendizaje invertido? Tenemos a autores, a teóricos tan importantes como Piaget, Vygotsky y Ausubel. Y tenemos como bases la teoría del constructivismo biológico, en el que se va a basar el aprendizaje en las diferentes estructuras mentales del alumno y también en su propia posibilidad de encontrar sus propias respuestas. Las teorías de Vygotsky con respecto al
cognitivismo, con respecto al constructivismo social y todo esto que deriva en la zona de desarrollo próximo y también en el andamiaje. El aprendizaje significativo que se basa en la experiencia previa. ¿Y de dónde va a venir esta experiencia previa? Pues precisamente del antes, cuando el alumno hace uso de ese estudio independiente de los materiales que nosotros como docentes les vamos a proveer. Además, está muy presente la teoría no unitaria del aprendizaje colaborativo y esto nos da como resultado un aprendizaje totalmente activo y basado en la experiencia. Por lo tanto, como dijimos, el aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico que hace uso de la metodología del aula invertida y no depende en ningún momento del discurso del docente. ¿Qué características específicas tiene? Es el estudiante el protagonista del aprendizaje y también del trabajo colaborativo. A través de estas dos herramientas, esto es, del estudio independiente y del trabajo colaborativo, va a construir conocimiento. Durante las clases teóricas no se presentan grandes explicaciones, durante las clases presenciales, perdón. Esto es, la clase discursiva, la clase expositiva en la que el maestro está constantemente explicando y presentando diapositivas, queda fuera de este enfoque. ¿Por qué? Porque es el alumno el que a partir de su estudio independiente se va a familiarizar con los contenidos que se van a aplicar durante la clase presencial. Esto lo que hace es favorecer los distintos ritmos de aprendizaje y también los diferentes estilos de aprendizaje, porque el docente lo que debe hacer desde este enfoque pedagógico es producir materiales que satisfagan los diferentes estilos de aprendizaje. Por lo tanto, los alumnos van a asistir preparados a clase. Esta gran utopía, este gran ideal de que nuestros alumnos vayan preparados a clase y vayan con las herramientas suficientes para construir ellos mismos a través de su participación activa lo que sería una clase. Por lo tanto, la instrucción directa queda fuera del aula, está a cargo del estudio independiente y en el aula lo que se va a llevar a cabo son actividades de aprendizaje, en donde se van a planear de manera previa actividades que coincidan con los intereses y por supuesto con el potencial y el nivel académico e intelectual de nuestros alumnos. Se basa en los aprendizajes previos y estos aprendizajes se van a consolidar gracias a la construcción que hace cada uno de los alumnos con la guía y el modelaje del docente. Por lo tanto, es importante aquí reflexionar que el aula invertida no es que dependa del material en formato digital, depende de la tarea, de la persona y de las actividades que se van a desarrollar, de la manera en la que se interactúa con el material digital, porque no se trata de yo ya desarrollé material, ahí se los aviento en un archivo y que le hagan como puedan, no, eso es, pues los alumnos van a estar solos, van a estar abandonados, debe de haber una interacción constante entre el material, los compañeros, el docente y además la actividad que se tiene diseñada para lograr el aprendizaje. ¿Qué componentes van a intervenir en el aprendizaje y en el aula invertida? En el centro tenemos las competencias deseadas, las competencias que buscamos desarrollar, que se van a consolidar con base en el aprendizaje basado en el estudiante, esto es el aprendizaje independiente. Buscamos desarrollar habilidades superiores de pensamiento y además las demostraciones van a estar a cargo del estudiante bajo la guía del docente. Como les decía hace un momento, existen tres momentos, el antes, el durante y el después. El antes se da de manera totalmente asincrónica, esto es, para que suceda el antes, el docente debe haber diseñado y producido materiales. Desde mi experiencia les puedo decir qué es lo que yo hago cuando aplico aula invertida. Diseño lo que son las diaporamas, esto es las diapositivas con audio. Diseño también toda un paquete didáctico que incluye la ontología y además recomiendo videos que los alumnos pueden ver en YouTube, porque hay muchos colegas que dicen que es el docente el que debe desarrollar sus propios videos. No necesariamente. Podemos encontrar material muy valioso que nos puede ayudar a agilizar nuestro trabajo en YouTube y hacer uso de estos videos. Entonces, todo esto sucede en un ambiente asincrónico y es antes de la clase.
Durante nuestra clase presencial, ¿qué es lo que se va a hacer? Lo que se conoce como hands-on activities, esto es, manos a la obra. Vamos a aplicar el conocimiento y esto es con base en las actividades que el docente haya desarrollado, que pudieran ser juegos, experimentos, resolución de problemas, inicio de trabajo colaborativo y todo esto es bajo la supervisión y guía del docente. Tenemos dos después, uno asincrónico y otro sincrónico. El asincrónico pudiera ser cómo el alumno empieza a construir conocimiento a partir de lo que estudió de manera independiente y consolidó en el aula a través de compartir sus conocimientos en blogs, en podcasts, en diferentes videos reflexivos o bien a través de la resolución de determinadas pruebas y exámenes. Yo no estoy a favor de las pruebas cuando se utiliza aula invertida. ¿Por qué? Porque la evaluación puede ser completamente formativa, basada en la observación y en el seguimiento y en esas intervenciones pedagógicas que podemos realizar en el aula. También, ¿qué pasa durante el después de manera sincrónica? Es el momento en el que los alumnos pueden presentar sus productos. Si trabajaron en algún proyecto colaborativo, la presentación del proyecto colaborativo, la presentación de la solución de los problemas. Y es todo esto basado en que ellos generen sus propias respuestas y que el docente esté abierto a escuchar diferentes propuestas, diferentes soluciones al mismo problema. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Desarrollando el pensamiento crítico. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los pilares del aula invertida? En primer lugar, un entorno flexible en el que los alumnos deciden el ritmo al que quieren ir analizando el material de manera previa. Ellos tienen conocimiento de este material con tiempo suficiente de anticipación. También el maestro es lo suficientemente flexible con respecto a los tiempos de aprendizaje y a la evaluación de los resultados. Debe existir una cultura de aprendizaje en el que se tenga claro esa inversión de la metodología. El aprendizaje está enfocado completamente en el alumno y va a aplicar el conocimiento durante nuestras clases presenciales. Va a construir conocimiento al tiempo que va a evaluar de manera personal el propio avance de su aprendizaje a través de la generación de evidencias. El contenido es intencional, se desarrolla de acuerdo con los objetivos de aprendizaje y se adaptan diferentes métodos y estrategias dentro de esta metodología. Esto es aprendizaje basado en proyectos, orientado a problemas, estudio de casos, trabajo colaborativo, en fin, se pueden aplicar muchas estrategias. Y los educadores, por supuesto, profesionales que constantemente están observando a sus alumnos. Lo que decía hace un momento el doctor Tovar, observando, identificando el momento exacto para la intervención, para la resolución de dudas, para dar apoyo a todos aquellos quienes lo necesitan, precisamente en el aula, porque ¿qué pasaba de manera previa o qué sigue sucediendo en las metodologías tradicionales? Cuando el alumno está desarrollando la tarea y necesita el apoyo del maestro, porque el alumno está en su casa, pues el profesor no está para darle ese apoyo inmediato. Entonces, cuando trabajamos en aula invertida es totalmente al contrario. Rol del docente es un guía, es un experto, es un consultor en el que va a detectar el potencial del estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante es capaz de liderar su propio aprendizaje, se fomenta el aprendizaje y el pensamiento crítico, se aprende por descubrimiento, esto es, estamos enseñando a pensar, a cuestionar, ¿sí? Todas estas estrategias que nos platicaba ayer la doctora Densi. Vamos a identificar también obstáculos y dificultades para ofrecer el apoyo necesario. El rol del estudiante es un ser completamente autónomo, activo, competente, que va a ser protagonista de su propio aprendizaje, va a desarrollar competencias de comunicación, va a desarrollar habilidades blandas, pero también habilidades duras, va a aprender a hacer preguntas, va a identificar exactamente qué necesita en el momento que lo necesita y va a trabajar de manera colaborativa. Por lo tanto, se van a dar dos fenómenos, la compensación y la complementación en el momento en el que se está trabajando de manera colaborativa y se está construyendo el conocimiento de manera social.
¿Cuáles son las condicionantes para el éxito? Bueno, un docente que debe de ser diseñador curricular, que debe guiar, supervisar, apoyar e intervenir cuando sea necesario. Un alumno que se forma como responsable de su propio aprendizaje y que está comprometido y motivado para aprender, que aplica la teoría de manera inmediata, que no nada más aprende contenidos, sino aprende a hacer algo con los contenidos. En casa, es el estudio, el análisis independiente, todo aquello que fue proporcionado por el docente, y en el aula lo que se hace es la aplicación inmediata del aprendizaje. Se generan evidencias, por lo tanto el aprendizaje se torna dinámico e interactivo. ¿Qué ventajas? Bueno, vamos a generar autonomía, el aprendizaje va a estar centrado en el alumno y se van a minimizar esos peligros de no cumplir con el programa. ¿Se acuerdan tanto que nos agobia en ocasiones a nosotros los docentes? Bueno, ¿por qué? Porque vamos a poder dosificar de manera muy inteligente los contenidos. El aula no va a ser un espacio pasivo, sino se va a generar un ambiente colaborativo, por lo tanto, se aumenta la posibilidad de la interacción sin sacrificar el contenido. Limitantes, por supuesto que las hay. Falta de conectividad y alfabetización digital, tanto en los docentes como en los alumnos. Además, ¿implica un esfuerzo de adaptación? Sí, sí, yo no puedo mentirles que no hay esfuerzo de adaptación, tanto del docente como del propio alumno. Implica mayor tiempo de planeación y producción, y nos vamos a un tema que a todos nos duele, que es la falta de remuneración, muchas veces reconocimiento, lo que nos produce a nosotros como docentes desmotivación. Entonces, es probable diseñar materiales didácticos de manera propia cuando no encontremos aquellos que realmente satisfagan nuestros objetivos, poco apoyo y reconocimiento institucional, y en ocasiones las autoridades están poco involucradas o tienen poco conocimiento acerca de la metodología. Aquí les propongo 6 variantes, todas ellas empiezan con esa preparación previa a cargo del estudiante. La tradicional es: me preparo de manera previa en casa y hay una actividad en el aula presencial. Una actividad que resulta muy útil es la de debate. Dejamos lecturas y en el aula lo que se hace es un debate de las lecturas. Quiero aclarar que cuando trabajamos con aula invertida, no toda la clase tiene que ser aula invertida. Puede haber ciertas actividades que estén diseñadas con este enfoque. Otra variante es la de demostración, cuando se ven videos y durante la clase se demuestra cierto expertise técnico, por ejemplo, en las carreras de gastronomía. Grupal, hay una preparación previa y en el aula lo que se hace es trabajo colaborativo. Virtual, se hace la preparación previa y el trabajo colaborativo o individual se hace en línea. Esto es a través de lo que se conocen como los breakout rooms. Me queda un minuto, gracias. Y cuando estudiamos de manera previa, y es el alumno el que adopta el papel de conductor de la clase y que además tiene toda la posibilidad de desarrollar material. El aula invertida se basa, desde mi perspectiva, sobre todo en esto que es el aprendizaje basado en retos, en el que se requiere dar solución a problemas reales que estén perfectamente adaptados a los intereses y a las necesidades de los alumnos, en donde el docente va a fungir, sí, como guía, como tutor, como interventor, sí, pero también como un coach y un co-investigador y diseñador de las situaciones de aprendizaje y también de las posibles soluciones a los problemas planteados. Yo les preguntaría, ¿a qué respuestas llegamos? La educación en línea y los modelos híbridos, ¿favorecen o entorpecen el aprendizaje invertido? ¿Es pertinente a nuestra nueva realidad? Y para provocar un aprendizaje desarrollador, ¿en qué niveles lo podemos adaptar o en qué niveles lo podemos aplicar? Por lo tanto, esta aula invertida representa innovaciones que vamos a dirigir a lograr un aprendizaje independiente, a que los alumnos aprendan a aprender, a que apliquen de manera inmediata lo aprendido, y por lo tanto vamos a reconfigurar paradigmas, vamos a desarrollar habilidades blandas, habilidades duras. Les dejo aquí una lista de, hay gran cantidad de bibliografía. Esto es algo de lo que yo consulté para esta conferencia y quedo a sus órdenes. Gracias, doctor. Muchas gracias, muchas felicidades, estimada doctora Adriana.
Nos sumamos a los comentarios y a las felicitaciones que ya se están expresando en el chat. Y si usted me permite, pasamos en este momento a 3 preguntas puntuales que se han ya diseñado por nuestros colegas. En primer lugar, el aula invertida ayudará a desarrollar los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Sí, sí, porque cuando el docente es un buen diseñador curricular y un buen productor de material, tiene la posibilidad de diseñar material que abrace a cada uno de los estilos de aprendizaje. Por ejemplo, les daba yo la situación que yo realizo. Hago diaporamas, ¿por qué? Porque de esa manera activo a mis alumnos auditivos. Invito a que vean videos, activo a mis visuales y también hay texto para quienes, bueno, pues tienen un estilo de lectoescritura. Entonces, de alguna manera cabe dentro de la creatividad del mismo docente como diseñador curricular y como diseñador de material digital. Excelente, muchas gracias, muy amable. ¿Estamos preparados los docentes para aplicar el aula invertida con nuestros estudiantes, sabiendo que hay paradigmas enraizados que dificultan el cambio de una aula estacionaria o educación que camina en una sola dirección? Yo creo, doctor, que como todo en esta vida es cuestión de voluntad. Si queremos, podemos. Hay mucha literatura que nos puede ayudar como base. Yo lo que me atrevería a recomendar es que se atrevan a hacerlo. Sí implica un cambio profundo de paradigmas, sí, por supuesto, y no nada más desde el papel del docente, sino del alumno, que acepte que a partir de este momento él deberá de estudiar de manera independiente y que es su obligación, es su responsabilidad presentarse preparado a la clase para poder tener las herramientas para desarrollar lo que el maestro tiene preparado para ellos. Entonces, mucho depende de la habilidad que nosotros tengamos también para vender la idea a nuestros alumnos. Como decía hace un momento, sí, en ocasiones, pues resulta un poco frustrante el gran esfuerzo que tenemos que hacer los docentes por el poco reconocimiento que tenemos, no nada más a nivel económico, sino pues que las autoridades a lo mejor ni cuenta se dan del esfuerzo que estamos haciendo. Sin embargo, yo creo que la satisfacción que tenemos nosotros como docentes al ver los resultados, pues es muchísimo más que suficiente para darnos cuenta que lo que estamos haciendo es lo correcto. Pero como le digo, yo creo que es cuestión de voluntad y de atrevernos. Muy bien, muchas gracias. Esta pregunta nos dice, en el aula invertida, el docente, luego de preparar las clases y entregar las tareas que se van a realizar, ¿cómo ayuda al alumno a conseguir o a alcanzar la meta de la promoción al crédito siguiente, entendiendo como limitación el poco estímulo y deseo de superación del mismo? ¿El poco estímulo del alumno o del docente? Entiendo que Del alumno. el alumno, así es. A ver, aquí es bien importante que nosotros alentemos a los chicos a que están realmente aprendiendo y que se den cuenta que lo que están haciendo está funcionando, sobre todo porque ellos van a encontrar un significado inmediato a lo que estudiaron en clase. En el momento en el que ellos llegan al aula a aplicar lo que estudiaron en casa, se dan cuenta de para qué les sirve. Y esto es a cualquier nivel. Yo de mis alumnos he obtenido comentarios de, maestra, qué bueno que lo estamos haciendo así, porque ahora me doy cuenta para qué me sirve saber sobre el proceso de reclutamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la clase llegan a desarrollarme una propuesta de reclutamiento o llegan a desarrollarme un formato de requisición de puestos con base en lo que ellos leyeron de manera autónoma. Entonces, ¿de qué manera podemos guiarles? Pues precisamente así, asegurarnos que estamos cumpliendo con los objetivos de aprendizaje. Como decía usted, doctor, hace un rato, es una evaluación formativa, eso a lo largo del proceso. No estamos buscando un número, estamos buscando calidad en el aprendizaje. Entonces, yo creo que sí los podemos ayudar. Muy bien, muchas gracias. Hay 3 preguntas más que me gustaría conjuntarlas, Sí, decirlas seguidas y que usted vaya esgrimiendo cada una de ellas. ¿A partir de qué nivel de educación es conveniente aplicar el aula invertida
para llevar un proceso de formación efectivo. ¿Cómo implementar un aula invertida que permita desarrollar estrategias y habilidades realmente en nuestros alumnos? ¿Y qué hacer con estos alumnos que tienen o presentan barreras para el aprendizaje, llamadas antes necesidades educativas especiales y el aula invertida? Bien, ¿de qué nivel? Yo he visto a chiquitos de preescolar trabajar en aula invertida y son felices porque a casa se les puede mandar un video y llegan al aula en compañía del maestro a hacer más de lo que vieron ellos en el video. Entonces se puede desde preescolar y por supuesto hasta posgrado, ¿sí? ¿De qué manera podemos ayudar en las barreras de aprendizaje? El aula invertida es una estupenda herramienta para ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de observar a nuestros alumnos en acción y determinar exactamente el momento en el que debemos de intervenir en el aula para apoyarles en lo que ellos necesiten. Y también se presta mucho a la tutoría entre pares, ¿sí? En el momento en que nosotros estamos armando los equipos, esta sería tema de otra conferencia, pero bueno, balancear los equipos para que se dé realmente esa complementación y compensación entre los chicos. Y la pregunta del medio, ¿será que se me olvidó, doctor? Perdóneme, la del medio. La idea aquí es a partir de qué nivel de educación es conveniente. Ya dijimos preescolar en adelante. Ajá. Ajá. Y básicamente, básicamente son todas, Okay. creo Aquí que me dice mi chícharo que tengo aquí que las estrategias. cómo implementar una aula invertida que permita desarrollar estrategias y habilidades en nuestros Estrategias, ok. estudiantes. Se me estaba Estrategias escondiendo eso. tenemos una, sí, aquí le digo que aquí tengo a mi apuntador cerquita y me dijo que eran las estrategias. Sí, Entonces, estrategias, aprendizaje basado en problemas, orientado a proyectos, trabajo colaborativo, estudio de casos. Ayer nos hablaba la maestra Densi, perdón, de la cantidad de estrategias que podemos aplicar para desarrollar el pensamiento crítico, estos diagramas de araña, las preguntas detonantes. Podemos hacer una cantidad de maravillas en el aula. ¿Por qué? Porque nuestros chicos van a llegar preparados. Y cuando ellos se sienten preparados, la participación detona. A veces tenemos que controlar el caos de tanta participación que existe en el aula. ¿Por qué? Porque todos tienen las herramientas para participar. ¿Sí? Excelente, Gracias. excelente, gracias. Hay más preguntas que sin duda No se usted preocupe, irá yo las veo. acotando Sí. y contestando en su momento. Agradecemos su excelente disertación. Este espacio ha sido de gran reflexión, este tiempo de responder a las interrogantes le ha dado a nuestra audiencia, a nuestros colegas docentes investigadores, una perspectiva mucho más amplia y profunda.